del Estado de Israel. Oriundo de España, Elías llegó a Israel a los 17 años y con una trayectoria marcada por muchísimo esfuerzo y dedicación, se pudo integrar plenamente a la vida pública, hasta ejercer como uno de los funcionarios más jóvenes del Knesset, participando en los comités de seguridad, el comité de economía y el comité de finanzas. Es cofundador del medio de comunicación en Instagram @noticias.israel y su ponencia titulada España y el antisemitismo histórico, del libelo de sangre a la nueva culpabilización digital, nos invitará a reflexionar sobre las distintas manifestaciones del antisemitismo en la historia de España, desde la persecución religiosa hasta los prejuicios ideológicos del siglo XX, y sobre cómo en la actualidad este fenómeno resurge bajo nuevas formas alimentadas por retóricas antisemitas del siglo XXI. Estimado Elías Cohen, el auditorio es completamente suyo. Muchísimas gracias. Primero de todo, muchísimas gracias a usted, Benjamín, a ustedes, a los participantes. Es un honor para mí estar representando hoy aquí a Noticias de Israel. También agradecer a mi compañero, a Joseph, por toda la ayuda que ha hecho para presentar esta presentación hoy en día. La verdad es que desde Noticias de Israel, que comenzamos precisamente tras el 7 de octubre de 2023, comenzamos nuestro proyecto en Noticias de Israel y desde entonces el crecimiento ha sido astronómico, por lo que agradecer a todos los que nos han apoyado durante este tiempo, a todos los ponentes que han estado presentes hoy. La verdad es que es un honor para mí compartir escenario con grandes personalidades y grandes oradores como ustedes. Y precisamente a continuación de lo que mencionaba Benjamín, quería hablar de un poquito de mi perfil. Como bien decía, yo soy Elías Cohen, originario de España, de Melilla, uno de los territorios españoles en África, y con 17 años decidí venirme al Estado de Israel. He pasado por diferentes experiencias, pero una de las que más ha marcado mi vida, como bien mencionaba Benjamin, fueron mis 3 años en el Parlamento israelí, en la Knesset. Estuve en diferentes departamentos, traducción, estuve en el departamento de eventos y finalmente con comités, aunque también tuve mi época en el archivo y en varios departamentos más, ya que por suerte o por desgracia el español no es un idioma demasiado frecuente aquí en Israel. Entonces sí que tuve la oportunidad de formar parte de diferentes proyectos y colaborar con diferentes oportunidades que obviamente me han permitido llegar al día de hoy preparado con lo que quisiera contar. Al final, cuando un chico de 17 años toma la decisión de venirse al Estado de Israel, de dejar toda una vida atrás, de una cultura, un país de nacimiento, todo lo que tú has aprendido, has estudiado, todo lo que representa tu vida hasta ese momento, decides cambiarlo por el país judío, siempre hay una gran motivación detrás. Y esta motivación, lamentablemente, es la motivación de la que nos trae hoy a este foro. El antisemitismo que hemos vivido casi todos, por no decir todos los judíos, porque tengo la esperanza y la fe de que alguno se haya librado de este tipo de momentos tan desagradables. Para dar comienzo a mi charla, así que me gustaría, Benjamin, si pudieses compartir el audio que te envié para que tener un punto de perspectiva. Así que un segundito y estamos con el audio. Claro que sí, regálame un minuto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ponerles en situación, este audio es una chica, el testimonio de una chica judía en Barcelona en pleno 2025. Desde la pestaña. Este video no está en YouTube, está en nuestra página, en Noticias de Israel, pero el video que tenemos en nuestra página es el video completo. Si no está siendo posible el audio, puedo yo transcribir lo que ocurre en el audio, si le parece bien, Benjamin. Así también ahorramos un poco de tiempo a los espectadores que llevan un buen rato con nosotros. Así que básicamente en el audio, una chica, una joven en Barcelona, describe básicamente lo que muchos españoles hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Define el acoso, cómo comienzan ciertos personajes a aparecer en las zonas donde ellos viven, comienzan a hacerle pintadas en la fachada donde ella reside y básicamente día tras día recibe mensajes por redes sociales, insultos bajo su ventana o persecuciones mientras ella está volviendo a casa. Esta descripción es algo que estoy describiendo en Barcelona 2025, pero que lamentablemente es algo que el Elías de 2016
puede verificar y puede ratificar, porque lamentablemente este tipo de actitudes no es algo que sea nuevo, no es algo que haya aparecido en 2025, no es algo que haya surgido como reacción al conflicto en Gaza, todo lo contrario. Es algo que lleva existiendo y lleva repitiéndose durante siglos y siglos y siglos. Precisamente por eso y precisamente uniendo con el tema del Parlamento, una de las cosas que aprendí, sobre todo cuando hay que analizar una problemática que lleva al ámbito político, como es el antisemitismo, porque lamentablemente el antisemitismo es algo que requiere y exige el trato político de la problemática. Este tipo de situaciones tienen que ser analizadas de manera fría y de manera correcta, es decir, no podemos analizarla sencillamente basándonos en emociones o en las sensaciones que nos generan este tipo de imágenes, porque si nos basamos en el sensacionalismo, al final podemos caer en ciertas problemáticas sobre expandidas o agrandadas, que es lo que muchas veces ocurre con los medios de comunicación. Precisamente ese es uno de los mayores motivos por el que tanto Joseph como yo decidimos abrir un medio de comunicación, ya que tratamos de mandar esa información verificada y sin tratar de dirigir al sentimiento, sino única y exclusivamente apelar a la razón y a los argumentos, tratar de exponer esos argumentos, todo ese recorrido que lamentablemente hoy en día no se está exponiendo con las intenciones que vamos a ir viendo durante esta presentación. En primer lugar, cuando analizamos esta problemática y queremos ver de dónde viene, tenemos que retrocedernos en la historia hacia los primeros eventos antisemitas que recordamos. Los primeros eventos antisemitas que podemos llegar a recordar, nos podemos ir al siglo I antes de Cristo, donde los asirios conquistan el territorio de Israel y comienza el exilio del pueblo judío de su tierra, cuya intención era única y exclusivamente una expansión imperialista, es decir, el imperio asirio quería tomar un territorio y por ende decidió expulsar a los que vivían en ese territorio. Esta tónica se repitió a lo largo de la historia con asirios, persas, griegos, romanos. Es decir, que no es algo único y exclusivo de los asirios. Es decir, no es un antisemitismo que podamos atribuir únicamente a los asirios, sino que es un antisemitismo que se ha ido viendo repetido en los diferentes imperios que han ido apareciendo a lo largo de la historia. ¿Es este antisemitismo, este tipo de antisemitismo, un antisemitismo represorio? Obviamente, cogían a un pueblo nativo de su tierra y lo exiliaban de su tierra a otras tierras a intentar evitar, a incluirse, a asimilarse, a formar parte de ese imperio que trataba de conquistar. Esto que estoy narrando y las imágenes que estaba describiendo en España desde 2016 a 2025, por no poner una fecha exacta, tienen quizás poco en común, ya que el antisemitismo que veíamos antes y del que estaba yo, al que yo me estaba dirigiendo, es un antisemitismo sobre todo basado en la idea de odiar al judío. Cuando hablamos del antisemitismo histórico de estos imperios, vemos una intención territorial, es decir, que si buscamos la motivación actual en el antisemitismo que tomaron estos imperios, no vamos a encontrar una respuesta congruente ni una respuesta que nos lleve a una solución real, a una solución política real al problema del antisemitismo. Entonces, me hace generar otra pregunta. Entonces, ¿cuándo nace este tipo de antisemitismo? ¿De dónde nace este tipo de antisemitismo? Y aquí es cuando yo, fervientemente como judío, creo que en el momento que diga la fecha que voy a mencionar, cualquier persona, cualquier judío que esté al otro lado de la pantalla y probablemente la mayoría de no judíos también sean conocedores de esta fecha. Si yo hablo de 1492, a todos los judíos absolutamente se le viene a la cabeza la Inquisición. La Inquisición española cambió por completo las reglas del juego a nivel de cómo el antisemitismo está concebido. Como estamos viendo en esta imagen, podemos ver que hay diferentes expulsiones de los judíos, es decir, la expulsión de los judíos de España en 1492 no fue ni la primera ni la única expulsión de los judíos de Europa. Podemos ver que el imperio austrohúngaro, el imperio francés, el imperio británico, absolutamente todos los imperios que hubieron en Europa, todas las potencias europeas en la Edad Media, tomaron las mismas decisiones, culparon a los judíos y los expulsaron de su territorio. Pero ¿por qué? ¿Por qué en la memoria colectiva sigue marcado la Inquisición y el año 1492? Quizás detrás de esta pregunta tengamos la respuesta de por qué el antisemitismo hasta hoy en día se ha ido manteniendo. De hecho, esta fecha es una fecha que marca la historia del pueblo judío, lamentablemente, para mal. De hecho, a partir de este evento, los eventos de antisemitismo
fueron sucediéndose y fueron cada vez más y más y más agresivos hasta llegar al punto que llegamos el siglo pasado, donde lamentablemente el pueblo judío sufrió el Holocausto. Entonces, este antisemitismo que estamos hablando tiene dos características fundamentales. Y estas dos características fundamentales las vamos a ir viendo repetirse a lo largo de la historia, porque hay uno de los historiadores favoritos que yo tengo y que yo sigo, escribió en su libro que la historia es como las matemáticas y que lamentablemente todos los imperios cumplen con los mismos parámetros antes de su caída. Es decir, los imperios van repitiendo ciertos patrones de comportamiento, van repitiendo ciertos patrones de actitudes y ciertas políticas internas para con los problemas que van surgiendo a lo largo de los imperios. Cuando hablo de la Inquisición y de estos dos detalles, voy a separarlo en el ámbito económico y cultural. Primero, hablando del ámbito económico. En lo económico quiero destacar que el pueblo judío, los judíos en España en 1492, y esto dicho por los historiadores, representaban entre un 4 y un 6% de la población. Es decir, tan solo un 4%, un 6%, es decir, si nos vamos por lo más alto, podemos llegar inclusive a un 10% para los historiadores con las estimaciones más elevadas. Aún así, esta pequeña parte de la población controlaba más del 30% de las riquezas que estaban en el territorio español en la época. Una España muy dañada por la Reconquista, una España muy dañada por todas las guerras que habían ido sufriendo y una España donde la cultura giraba alrededor de lo bélico, única y exclusivamente. Para esto, los reyes católicos utilizaron una estrategia política tan perversa como exitosa, que fue culpar a un grupo, a una minoría social, culparla de todos los males que ocurrían en el imperio. Comenzaron señalando a los judíos por la pérdida de riqueza, comenzaron señalando a los judíos por ayudar a los árabes o a los bereberes a invadir, a recuperar o a tratar de conspirar en contra de la corona. Todo este tipo de ideologías, todo este tipo de conspiraciones, todo este tipo de adoctrinamiento, es un adoctrinamiento que lamentablemente ha ido siendo utilizado por todos los reyes que han ido pasando a lo largo de la Edad Media por Europa. Es decir, que sin ser los primeros en expulsar a los judíos de su territorio, sí fueron los primeros en definir el antisemitismo como una idea política, como una idea de control a una sociedad. Cuando le generas a una sociedad entera un enemigo común, es mucho más fácil para esta sociedad seguir el camino de estos líderes, puesto que ellos te prometen combatir a ese enemigo común. ¿Cuál fue el problema y la problemática con la que se encontró el Imperio Español? Que eliminando a los judíos de su territorio, no perdieron más que esa cultura que personajes como Rambam, Maimónides, Ibn Gabirol aportaron al Imperio Español. No hicieron más que perder esa riqueza, porque al final los judíos exiliados de la tierra de Israel, siglos antes, por los romanos, con la destrucción del segundo templo, esos mismos judíos tuvieron que generar una riqueza sin formar parte del imperio español. Es decir, llegando de extranjeros, tuvieron que empezar desde cero y montar un imperio económico en el que ellos pudieran subsistir y que permitiesen a su comunidad seguir saliendo hacia adelante en un territorio que era ajeno para ellos. Este punto es fundamental, entender realmente que culpar a los judíos no llevó jamás a una solución y de hecho podemos seguir mirando en la historia, podemos ver lo que pasó en las matanzas de Ucrania con los pogromos, podemos ver cómo el imperio ruso, como la caída del imperio ruso, el comunismo y que jamás en ninguno de estos momentos donde tanto los comunistas como los anticomunistas señalaron a los judíos, ninguno de estos dos grupos trajo una solución real para el pueblo ruso. Es decir, cuando vemos este tipo de comportamiento, vemos este tipo de actitudes solo tienen un objetivo y el objetivo es desviar la atención. Nosotros como judíos, lamentablemente, somos una minoría a lo largo del mundo. Somos tan solo 15 millones en todo el mundo, un número ínfimo comparado con otros grupos sociales, como pueden ser los cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes. Son grupos muchísimo mayores que los judíos. Los musulmanes son infinitamente mayores que los judíos, hindúes, chinos. Hay grupos sociales muy marcados y muy grandes a los que no pueden señalar este tipo de líderes. Sin embargo, los judíos, a pesar de ser un grupo tan pequeño, son poseedores de un país como es Israel. Poseen el país que se creó de la nada,
Un país que durante 77 años ha logrado montar un imperio de la tecnología. Para que tengamos una pequeña idea, el país con la mayor proporción de unicornios del mundo es el Estado de Israel. Tenemos 9 unicornios, 9 empresas valoradas en más de $1 millón en su primer año por cada 10.000 habitantes. Para que tengamos una comparativa, el siguiente es Estados Unidos con 3,75, prácticamente 3 veces menos que el Estado de Israel. Estos datos hacen muy fácil la narrativa para ciertos políticos para poder utilizar al pueblo judío, para señalar la causa en Israel, para señalar la guerra en Gaza, señalar al pueblo judío y generar esta sensación de odio que, sumada al resentimiento social que existe sobre todo en Europa, porque Europa, como bien mencionábamos antes, todos los imperios tienen una decadencia y Europa hoy está viendo su imperio, el imperio europeo, el imperio occidental, toda esta ideología liberal y ideología occidental está entrando en una crisis de valores muy gorda y está llegando poco a poco a unos niveles de generación que realmente pueden acabar con todo el orden que conocían los europeos hasta hoy. Es decir, Europa puede en los próximos 10 años sufrir un cambio drástico en su dirección, tanto política como ideológica. Y es por eso, y precisamente por eso, que eventos como el que estamos haciendo hoy y días como hoy, donde hemos visto a diferentes ponentes hablar sobre el antisemitismo, explicar del antisemitismo, debemos señalar que la mayor motivación de una persona para ser antisemita es el resentimiento, es el odio, pero no es el odio hacia el judío, porque realmente el que odia hoy, esa persona que se encuentra que se ha encontrado en su día debajo de mi casa, pintando una cruz gamada o gritándome frases con ideología nacionalsocialista, prefiero no utilizar ciertas palabras para que no nos censuren, pero realmente esas personas no creen, no tienen ninguna idea de por qué lo hacen. Ellos solo saben que su futuro es muy oscuro y la única opción que sus líderes les ofrecen es atacar a una minoría social, es utilizar a esta minoría social como cortina de humo. Y aquí es donde quiero adelantarme, pasar de 1492 a 2025, llegar al día de hoy y fijarnos en un gobierno como es el gobierno español. Y ahora sí voy a hablar un poco en el ámbito político porque creo que es fundamental y sobre todo allá es donde se esconde la parte más importante del antisemitismo que se está permitiendo en las calles de Europa. Estos políticos, estos grupos políticos o activistas políticos de la calaña de Sara Santaolalla o Alcaide, la señora Alcaide, que estuvo en la flotilla, o los 2 ex miembros de ETA que estuvieron condenados, que también se han dedicado a dar una y otra vez el mismo discurso a los medios de comunicación, tratando de expandir una mentira. Uno, que totalmente desconocen, porque cuando han tenido que responder a las preguntas definitorias, las preguntas tan básicas como la definición de la palabra con G, de la que tanto acusan a Israel hoy en día, no han sido capaces de dar la definición legal real de este evento. Cuando nosotros hoy escuchamos a todo esto, y con esto sí me uno a las palabras del anterior ponente de Shai, porque precisamente mencionaba él en su ponencia el hecho de que utilizar esta palabra, tratar de comparar las escenas que se vieron en Auschwitz con las escenas que hemos visto en Gaza, es decir, que el 60% de la población judía puede ser masacrada y va a estar al mismo nivel que un conflicto comenzado por extremistas radicales islamistas. Es decir, si nosotros como judíos somos masacrados, está al mismo nivel que un grupo decida tomar más de 700 días a 200 personas, 200 civiles inocentes que estaban en sus hogares celebrando una fiesta, tomarlos como rehén, arrastrarlos a los túneles de Gaza, torturarlos durante más de 700 días y después de que todos estos eventos estén ocurriendo, la culpa va a seguir siendo, a ojos de estos líderes, va a seguir siendo del pueblo judío. Entonces, para concluir, quiero hacer un poco un llamamiento a todos los que sí vemos la realidad, a todos los que, como decía el compañero Jacob también, estamos en el lado correcto de la historia, estamos defendiendo
la realidad. Estamos tratando de exponer la verdad, no tratando de defender al Estado de Israel, porque también como es trabajador del Parlamento, sé perfectamente que en el Estado de Israel se cometen errores, pero los errores que se puedan llegar a cometer dentro de un margen democrático no pueden llevarse al mismo nivel que se lleva a grupos como Hamas o como Hezbollah, que se les tiene muy en cuenta en una mesa de negociación. Y así que para cerrar mi presentación, voy a utilizar una frase que dijo Margaret Thatcher en las Naciones Unidas. Y ella decía precisamente que el día que el mundo occidental se siente a negociar con aquellos que conciben el terrorismo como moneda de cambio, estaremos al borde de la desaparición. Muchísimas gracias. Ha sido un honor para mí. Muchísimas gracias, Elías, por esa valiosa intervención histórica que nos pone en contexto precisamente muchos siglos antes de lo que estamos experimentando hoy en día con relación al antisemitismo, que ya incluso, como usted lo dice, más allá de la expulsión de los judíos de Israel por parte de los romanos, pasando incluso por la expulsión de los judíos de España, e incluso hoy cánticos que exaltan e incitan a la eliminación del único Estado judío que existe en el mundo. Muchísimas gracias por su valiosa intervención. Recordemos que el señor Elías Cohen tiene ese medio de comunicación que lo pueden encontrar en Instagram como @israel.noticias para que lo sigan y se informen sobre el estado actual del conflicto y hacer seguimiento sobre todas estas situaciones y muchísimas otras que su medio de comunicación nos ofrece. Muchísimas gracias, Elías, por su participación. Muchísimas gracias y esperamos que podamos volver a encontrarnos en otra ocasión. Muy amable por su participación, muy valiosa. Muchísimas gracias. Que tenga muy buena tarde. Igualmente, muy buena tarde. Bueno, y así, estimados, es como damos cierre a este espacio, a esta gran conferencia hispano-israelí, donde estos distintos ponentes pudieron, a través de sus trayectorias, sus conocimientos y espacios, darnos una pizca de conocimiento y orientación en esta confusa situación actual con relación al antisemitismo. Espero que puedan volver a encontrarnos en otro espacio. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su valiosa participación, tanto a los espectadores como a los ponentes. Muchísimas gracias.